cogiendo el ritmo de las alabanzas. Gloria a Dios. Amados hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al 3. Como todos sabemos, pues el tema de esta noche, ¿qué enseñanza nos deja la parábola de las 10 vírgenes? Amén. Cuando todos tengan, me dicen amén, nos ponemos todos de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Mientras usted busca, pues vamos a tener Mateo 25, del versículo 1 al 13. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, mi Dios amado, por habernos permitido, Padre amado, el privilegio de estar aquí esta noche, Padre bendito de la gloria. Gracias, mi Dios amado, porque hemos podido llegar aquí, se usted bendiciendo cada uno de los corazones que estamos aquí, Padre bendito, Padre amado. Padre amado, se usted permitiendo poderle dar una vigilia digna, mi Dios amado. Y en esta noche todo lo que hagamos sea de honra y gloria para usted, Padre bendito, Padre amado. En estos momentos vamos a leer su santa palabra. Le pedimos que sea usted el que nos enseñe en esta noche, Padre amado. Sea usted tomando el control, Padre bendito, Padre amado. Gracias, mi Dios amado, por usar esta vasija, Padre amado, para transmitir su palabra, mi Dios bendito. Gracias por todo, estos favores se lo pido, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. ¿Todos tenemos? Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, amados hermanos, pues como les decía al inicio, el tema de esta noche es qué enseñanza nos deja la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Y amados hermanos, quiero compartir con ustedes que para mí la enseñanza principal que nos deja esta parábola, esta hermosa parábola, es que debemos estar preparados para la segunda venida del Señor. Amén. Y aquí, amados hermanos, podemos ver en esta parábola que hace referencia a un esposo, a unas vírgenes y a unas bodas. Amén. Y podemos ver, amados hermanos, ¿quién podríamos decir que es el esposo? Amén. Amén, gloria a Dios, nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes vendrían siendo las 10 vírgenes? Amén, la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Y vemos, amados hermanos, nos encontramos que dentro de este pueblo, dentro de la iglesia de Dios, hay dos grupos. Amén. Tenemos a las 5 vírgenes insensatas y a las 5 vírgenes prudentes.
La simple y sensata podríamos comparar que es el pueblo o la iglesia que no se encuentra listo, que no está preparado para la venida del Señor. Amén. Amén. Mientras que las 5 prudentes vendrían siendo ese pueblo que sí está preparado, ese pueblo que sí se preocupa para estar listo para la venida del Señor. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, yo me voy a centrar en el versículo 13, pero antes voy a hacer una referencia con el versículo 2, el versículo 1, perdón. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lucas 12:35 dice la palabra de Dios: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que dice la palabra de Dios que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces quiere decir que nosotros como cristianos debemos estar siempre preparados, siempre listos para recibir al Señor, para nuestro encuentro con el Señor. Porque esto se puede dar, amados hermanos, como dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la razón por la que nuestras lámparas deben de estar siempre encendidas. Amén. Porque no sabemos en qué momento va a venir el Señor. Y dice el versículo que leímos en Lucas 12:35, que estén siempre ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Siempre debemos estar listos. Amén. Amén. En la guerra, en la batalla, el soldado o el que va a luchar, el que va a pelear, siempre debe estar listo, preparado, con su uniforme, con su armamento a la mano. Amén. Para que el enemigo no lo sorprenda. Amén. Entonces, por eso nosotros como cristianos también debemos estar siempre ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Pero vemos que las 5 vírgenes insensatas, ¿qué pasó? No tenían el suficiente aceite, no tomaron el suficiente aceite para poder mantener sus lámparas encendidas. Amén. Amén. Y entonces, hermanos, vemos que en el día a día, nosotros como cristianos también pasa esto, que si nosotros nos distraemos, nos descuidamos, ¿qué pasa con nuestras lámparas? Se apagan. Y dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros estamos llamados a ser luz en este tiempo de oscuridad. Amén. Amén. Amados hermanos, les invito a leer la palabra de nuestro Dios. Me disculpo porque últimamente no va muy bien y amén, gloria a Dios. Por eso es que nosotros siempre debemos estar listos. Y mire lo que me pasó, que escribí con lápiz y por ser de noche no veo muy bien. Amén. Entonces, mire, una exhortación para mí misma. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que cuando un cristiano ora, tiene esa comunión con el Señor. Y es uno de los llamados para nosotros como cristianos. Siempre tener comunión con nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Dice la palabra de Dios: orar sin cesar. Amén. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios aquí, que oremos sin cesar. O sea que nos exhorta a orar siempre, en todo momento. ¿Cuándo debe orar un cristiano? Siempre. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, la palabra lo dice, no es que oro en la mañana y si puedo, a veces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos en la mañana y oramos de una vez por todo, hasta por los alimentos, cosa que si ya no podemos orar en el resto del día, no importa, porque al inicio, cuando me levanté, yo ya oré por todo. Amén. ¿A cuánto nos ha pasado? Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, cómo nos dice la palabra de Dios, que no es así, que nosotros debemos de orar
siempre, en todo momento y en todo tiempo. Amén. Porque nosotros debemos estar preparados siempre. Nuestra lámpara debe estar encendida siempre. ¿Y cómo la mantenemos encendida? Con la comunión con nuestro Dios por medio de la oración. Amén. Amén. Dice Mateo 26, versículo 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Entonces esto fue lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Y vemos, amados hermanos, que llegó un momento que, como ellas sabían, en este caso, el día que iba a llegar el esposo. Eso sí lo sabían, pero no sabían la hora. Entonces dice la palabra de Dios que el esposo tardó en llegar y se quedaron dormidas. La carne es débil. Ellas se quedaron dormidas las 10, no las 5, las 10. Y mientras ellas estaban dormidas, sus lámparas continuaban encendidas. ¿Amén? Entonces, nosotros no somos cristianos solo aquí en la iglesia. Nosotros somos cristianos donde sea que estemos, en nuestros hogares. Si estoy en mi trabajo sigo siendo cristiano. Si estoy estudiando, sigo siendo cristiano. La lámpara debe mantenerse encendida, que fue lo que pasó. Ellas se quedaron dormidas, pero sus lámparas continuaron encendidas. Es ahí la razón por la que las 5 vírgenes insensatas que no tomaron aceite de reserva, por así decirlo, solo que llevaban en las lámparas, ¿qué pasó? Que como tardó el esposo, sus lámparas empezaron a apagarse porque el aceite se acababa. Amén. Pero miren, amados hermanos, estas 5 vírgenes prudentes llevaron sus lámparas llenas, tenían aceite de reserva, amados hermanos, y por eso podían mantener sus lámparas encendidas hasta que el esposo llegara. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Que cuando ellas se despertaron a la voz del anuncio de que ya venía el esposo, cuando vieron que sus lámparas se apagaban, le pidieron a las 5 vírgenes prudentes que les compartieran de su aceite. Amén. Y no es que las 5 vírgenes prudentes fueran mezquinas o que no quisieran compartir, sino que al ellas compartir su aceite, ¿qué iba a pasar? Se iban a apagar las lámparas de ellas y las de las otras también, porque el aceite no era suficiente para las 10 lámparas. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué vemos? Que la salvación es individual. Yo debo mantener mi lámpara encendida. Amén. Somos una iglesia, en Cristo somos una familia, estamos para ayudarnos, fortalecernos espiritualmente, seguir en adelante, pero al final del camino, cuando usted tenga su encuentro con el Señor, cada uno vamos a responder por las obras que hayamos o no hayamos hecho. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, amados hermanos, vemos que he allí, por eso dice el versículo en Mateo 26, 41, que velemos y que oremos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y amados hermanos, vemos que nuestra lucha es permanente, porque la carne somos nosotros mismos. Amén. Y entonces tenemos que estar batallando con nosotros mismos, con esta carne, y para eso debemos estar orando, velando, ayunando, para fortalecer nuestro espíritu, para hacer morir, debilitar esta carne y que nuestro espíritu se fortalezca y poder mantener esa lámpara encendida. Amén. Amados hermanos, yo ya voy a ir terminando. Les invito a leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 11: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, hay que velar, hay que orar, hay que leer mucho, escudriñar mucho la palabra de nuestro Dios, hay que ayunar. Y, amados hermanos, algo que debemos de ser como cristianos es
diligentes para el trabajo, para la obra del Señor. Amén. Aquí las 5 vírgenes prudentes fueron diligentes, tomaron el aceite que necesitaban para mantener sus lámparas encendidas. Las insensatas, amados hermanos, vemos que no fueron diligentes porque no tomaron la precaución de si la noche se extendía al encuentro del esposo, amados hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegó el esposo, las vírgenes insensatas habían salido a comprar el aceite, llegaron después del esposo, la puerta ya se había cerrado y cuando ellos le dijeron, Señor, Señor, ella le dijo, no las conozco. Entonces, amados hermanos, qué triste que algunos de nosotros lleguemos a nuestro encuentro con el Señor a decirle, Señor, aquí estoy, y el Señor me diga o nos diga que no nos conoce. Amén. Amén. Y nosotros vamos a decir, pero Señor, yo estaba todos los días en la iglesia. Y el Señor nos va a decir, pero llegamos todos los días tarde. Amén. Amén. Entonces, yo estaba siendo diligente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, debemos de seguir en adelante, seguirnos preparando, porque aquí esta enseñanza nos indica, y vuelvo y recalco, estar preparados para la venida del Señor. Y como nosotros, dice la palabra del Señor, que no sabemos ni el día ni la hora, y con esto termino, con el versículo de Mateo 5:13, la lectura base, dice la palabra, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos, amados hermanos. No sabemos si vayamos a estar con vida al encuentro de nuestro Señor, a la segunda venida del Señor. Es posible que nosotros ya hayamos partido, que quede nuestra descendencia. Es imposible saber, porque incluso la palabra de Dios dice que el tiempo no pasa igual para nosotros como para el Señor. Lo que nosotros consideramos un día, para el Señor puede ser como un año y al revés. Amén. Entonces, por eso es que nosotros debemos de estar siempre preparados, hermanos. Sobre todo antes veíamos que las personas morían de viejo. Ahora vemos que la gente está muriendo hasta joven. Hasta por esa razón, amados hermanos, debemos de estar siempre preparados para la venida de nuestro Señor. Y amados hermanos, no digo que sea fácil, pero dice que la palabra del Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, con el Señor sí es posible. Amén. Entonces, repasemos. Dice la palabra del Señor, velar y orar para que no entréis en tentación. Entonces, quiere decir que la tentación está siempre ahí, siempre al acecho. Y si nosotros no hacemos nada para combatirlo, vamos a ser presa fácil. Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, siempre debemos estar, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar, siempre orando, velando. Una manera de velar es la vigilia, pero también nosotros podemos velar en nuestra casa. No es que vamos a estar todas las noches despiertos, amén, sino que siempre con esa conciencia de quiénes somos y que estemos al acecho de las tentaciones, al acecho del maligno, amén. Entonces siempre antes de acostarnos orando, y cuando el Espíritu nos levante a orar, hay que levantarnos a orar, amén. Al despertar, al salir, al entrar en el transcurso del día, tomando nuestro tiempo para orar, nuestro tiempo para meditar la palabra de Dios. Sobre todo, ¿qué pasa? Que cuando uno, mire nomás cómo la tentación está al acecho. Cuando nosotros queremos leer la palabra de Dios, se vienen todas las interrupciones posibles. Y se hace incluso hasta pesado, pero para estar viendo la televisión, a veces 2 horas, 3 horas, y si la serie es interesante, de largo, amén. Y ahí esta carne es débil, sí, pero ahí no siente cansancio, ahí pelea hasta terminar lo que está haciendo. Pero cuando es la lectura, ya leí, con eso me conformo, ¿no? Entonces, amados hermanos, hay que dar la batalla, leer, escudriñar mucho las escrituras, siempre tener nuestra intimidad con el Señor. Cuando podamos ayunar, hay que ayunar también, amados hermanos.
La palabra de Dios, pues, amados hermanos, esta maravillosa parábola nos ha enseñado, pues, a estar preparados para la venida, la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, amados hermanos, para cerrar este tiempo. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, mi Dios bendito, por tu palabra. Gracias, Padre amado, por su enseñanza. Esperando, mi Dios bendito, saber poner en práctica su palabra, mi Dios amado, en nuestro diario vivir. Seguirnos preparando, mi Dios bendito, para tu venida, para el encuentro con usted, mi Dios amado. Ya sea que partamos, Padre amado, de este mundo antes de que usted llegue, mi Dios bendito, si tenemos la dicha de estar vivos para recibirlo, gloria a Dios por ello, mi Dios amado. Que estemos listos y podamos entrar a gozar de esa vida eterna, mi Dios amado, que usted nos ha regalado. Gracias por todo, pidiéndole, mi Dios amado, que nos siga dando fortaleza, que nos siga dando sabiduría para poder alabar tu santo nombre, mi Dios amado, y seguir en adelante y en nuestro gloria. Gracias por todo, mi Dios amado. Este favor se lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.